En 1909, Jerónimo yacía en su lecho de enfermo en Apache. Era uno de los últimos nativos americanos obligados a renunciar a su modo de vida tradicional. Durante 25 años, participó en las guerras apaches en el suroeste, enfrentándose a los estadounidenses. Observó cómo su gente era desplazada, torturada y asesinada, y respondió con la misma brutalidad. Aunque conocido por su ferocidad, a los casi 80 años, muriendo de neumonía, seguía sintiendo enojo. Como prisionero, lamentaba haber capitulado y deseaba poder seguir luchando, pero no contra Estados Unidos. Si hubiera podido elegir, habría regresado a México en busca de venganza. A su último aliento, su rencor hacia México por lo sufrido por su pueblo era profundo, un sentimiento compartido por todos los apaches. Jerónimo anhelaba más venganza, y México sentía lo mismo. Hoy examinamos la despiadada disputa de sangre entre México y los apaches. Pero antes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de nuestras fascinantes publicaciones aquí, en Legión de Imperios. Los apaches tenían múltiples motivos para resentir diversas agrupaciones. Durante 2 siglos, prácticamente estuvieron en guerra constante con los comanches, y sostuvieron un conflicto de 25 años contra los estadounidenses que acabó con su modo de vida. Sin embargo, su animosidad hacia estos grupos se desvanecía en comparación con su aversión hacia México, y había razones significativas para ello. Dependiendo de cómo se cuente, los apaches habían estado en conflicto con México de forma intermitente desde los años 1600, cuando el territorio estaba bajo control español. Los apaches se negaban a someterse al dominio español, lo que llevó a una relación sumamente conflictiva, exacerbada cuando a finales del siglo XVIII, los comanches y los españoles formaron una alianza en un intento literal de exterminar a los apaches. Fueron tan efectivos que, para la década de 1790, el número de incursiones apaches había disminuido significativamente. Muchos se vieron obligados a retirarse a las montañas, y miles optaron por hacer la paz con los españoles por necesidad. Vivieron fuera de los presidios españoles, adoptando el idioma, nombres y la religión, como parte de un esfuerzo por pacificarlos. Los españoles, de manera deliberada, proporcionaban raciones de comida a los apaches, creyendo que si suplían sus necesidades de alimento y seguridad, los apaches no causarían problemas, lo cual en su mayoría funcionó hasta que las circunstancias cambiaron. Al avanzar hacia 1821, cuando México se independizó de España, el gobierno mexicano intentó mantener el suministro de raciones a los apaches, al menos inicialmente. No obstante, como país recién nacido tras una revolución, enfrentaba periodos difíciles y valiosos recursos escaseaban. En la década de 1830, el gobierno mexicano redujo las subvenciones, y sin las raciones, los apaches comenzaron a abandonar las ciudades mexicanas y reanudaron los asaltos para satisfacer sus necesidades, lo cual terminó siendo inevitablemente violento, dado que las personas defendían sus recursos. El gobierno mexicano intentó concertar la paz con todos los apaches, pero nunca lo lograron realmente. La estructura apache, compuesta por tribus que a su vez se dividían en bandas más pequeñas, complicaba las negociaciones. Podían pactar con una banda específica, pero eso no significaba que las demás quisieran lo mismo. Para cuando llegamos a 1833, las incursiones se habían vuelto suficientemente serias como para que el gobierno mexicano destinara recursos adicionales al problema. Se solicitaban donaciones públicas para contratar más soldados, e incluso se redujeron los salarios de los funcionarios estatales para financiarlo, un esfuerzo que difícilmente veríamos en nuestros políticos modernos. En algunas áreas, se ordenó a los hombres civiles aportar armas y formar parte de las fuerzas locales de defensa. El gobierno mexicano comenzaba a desesperarse por resolver el problema y tomó medidas que podrían considerarse como una escalada de la situación. Una de las primeras acciones del gobierno mexicano fue instituir una recompensa por cueros cabelludos en 1835. El cuero cabelludo de un apache adulto valdría 100 pesos. Con el tiempo, la cantidad aumentó,
También se ofrecieron recompensas por mujeres y niños apaches capturados, quienes fueron enviados a la esclavitud. Este método no fue del todo efectivo, ya que muchos apaches, expertos en su entorno, lograban escapar. Una historia destaca a una mujer llamada Francesca, quien se escapó y mató a un puma con un cuchillo. Más tarde se casó con Jerónimo. Además de las recompensas y la esclavitud, las autoridades mexicanas a menudo recurrían al engaño. En 1837, cerca de la mina de cobre de Santa Rita, el grupo de John Johnson tendió una trampa a los apaches, liderados por Juan José, invitándolos a su campamento con promesas de regalos. Durante la fiesta, los apaches fueron rodeados por soldados y atacados sin previo aviso, matando a aproximadamente 20 de ellos, incluido Juan José. El alcohol jugó un papel significativo en muchos de estos eventos históricos. Algunas líderes apache, conforme pasaron los años, solo permitían que la mitad de sus guerreros bebieran en cualquier celebración, ya que las autoridades mexicanas solían atacarlos cuando estaban intoxicados. Estas acciones, como las recompensas por cueros cabelludos, la esclavitud y el engaño, fueron desastrosas para el gobierno mexicano. Creían que expediciones punitivas disuadirían a los apaches, pero este no fue el caso. La brutalidad solo alimentó la resistencia, y un nuevo jefe, Mangas Coloradas, lideró incursiones de represalia que llevaron al cierre de la mina de cobre de Santa Rita durante años. A pesar de esto, el gobierno mexicano no reconsideró su enfoque. Recurrieron a formar un ejército en 1839, liderado por James Kaiser. Sin embargo, al igual que con anterioridad, frecuentemente mataron a apaches que estaban dispuestos a negociar la paz, lo que solo intensificó las incursiones apache. En una reunión con el gobernador de Chihuahua, el jefe apache Wo mostró su desdén por las prácticas de los mexicanos. A pesar de que algunos apaches hablaban español, las negociaciones eran difíciles. Wo expresó su enojo porque los apaches no practicaban originalmente el escalpado. Captaron esta táctica de los mexicanos cuando implementaron las recompensas por cueros cabelludos. Además, señaló que en la década anterior, había tantas de estas recompensas reclamadas que superaban la población real apache, indicando fraudes. En las décadas de 1830 y 1840, se estiman alrededor de 6,000 muertes entre los mexicanos en Chihuahua y Sonora, y unas 1,000 entre los apaches. Todo esto nos lleva de regreso a Jerónimo, quien simbolizaba el profundo rencor apache contra los mexicanos mejor que cualquier otro caso. En el verano de 1858, 400 soldados mexicanos localizaron una ranchería apache cerca de Janos. Los hombres apaches, incluido Jerónimo, estaban en la ciudad comerciando cuando los soldados atacaron la aldea, dejando poca defensa. Muchos apaches fueron asesinados, incluyendo la esposa, la madre y los 3 hijos de Jerónimo. Desde ese momento, Jerónimo nunca perdonó a México, jurando venganza cada vez que tenía la oportunidad. Un ejemplo significativo ocurrió en 1859. Jerónimo narra en su propio libro cómo organizó un grupo de guerra para atacar. Ingresaron a Sonora rumbo a Arizpe, un antiguo capitolio estatal, hasta que los ataques apaches forzaron a México a reubicarlo. 8 de ellos ingresaron al pueblo, matando y escalpando a cualquier hombre que encontraban y capturando a mujeres y niños para llevarlos al campamento. Esta era solo la primera fase. Las desapariciones y asesinatos sirvieron como cebo. Cuando fueron descubiertos, el pueblo enviaría tropas a las montañas, donde los apaches aguardaban. En un inquietante relato, Jerónimo explica que tras los asesinatos, apostaron centinelas por la noche y descansaron tranquilamente, anticipando una ardua jornada al siguiente día. A la mañana siguiente, los soldados descubrieron los cuerpos y hacia las 10 de la mañana, 2 columnas de soldados respaldadas por una unidad de caballería se internaron en las montañas tras los apaches. Jerónimo asegura reconocer a la caballería como los mismos soldados presentes cuando su familia fue masacrada. Estaba listo para vengarse. Lideró la carga en un enfrentamiento directo, algo inusual para los apaches, combatiendo durante unas 2 horas. En un punto tardío de la batalla, Jerónimo se encontró rodeado con otros 4 guerreros apaches, sin flechas y sin lanzas funcionales. Impulsado por su juramento de venganza,
Desenvainó su cuchillo, esquivando armas y acabando con varios soldados. Al final, solo él y otro apache quedaron. Observó cómo un soldado mexicano mató a su amigo con un sable. Jerónimo entonces cargó contra el soldado, entrando en una especie de forcejeo, el soldado con su sable y Jerónimo con su cuchillo, buscando el golpe final. Al caer al suelo, Jerónimo logró la ventaja y asestó un golpe mortal. Se quedó un momento en el suelo, exhausto, cubierto con la sangre de sus enemigos. Al incorporarse, tomó el sable del soldado y al levantar la vista, vio un campo lleno de soldados mexicanos muertos y los apaches sobrevivientes observándolo. El silencio de la batalla finalizada fue roto por el grito de guerra de los apaches, y antes de retirarse, Jerónimo ordenó el escalpado de los caídos. Existe un matiz sobre la historia del origen del nombre de Jerónimo, que es debatido supuestamente. En una batalla final, los soldados mexicanos gritaron Jerónimo, el término español para Jerónimo, implorando a San Jerónimo que los protegiera del cuchillo de Goyalé, nombre de nacimiento de Jerónimo. Sin embargo, esto no está confirmado en su autobiografía. Algunos historiadores piensan que los españoles simplemente tenían dificultades para pronunciar Goyalé, sea como fuere, el nombre se mantuvo. La sed de venganza de Jerónimo contra México no se desvaneció. Entre 1859 y 1861, regresó a México 4 veces con grupos de guerra. Unirse a un grupo de guerra apache era voluntario, y aunque podría haber ido más, necesitaba convencer a otros de unirse. Su odio no le ganó amigos y fue criticado porque su ira a menudo causaba la muerte de apaches. Sin embargo, muchos apaches detestaban a México y lograba reunir voluntarios. Durante las batallas, los apaches reportaron escuchar maldiciones contra el nombre de Jerónimo por parte de los mexicanos. Las incursiones en Nuevo México disminuyeron en la década de 1870, pero nunca desaparecieron realmente. El ejército mexicano intentó todo lo posible para rastrear a los apaches, pero a menudo resultaba casi imposible. En ocasiones tuvieron éxito. México logró encontrar y matar a muchos apaches, incluyendo al jefe Victoria en la batalla de Tres Castillos en 1880. Después de la muerte de Victoria, Jerónimo, quien nunca fue un jefe, se convirtió en un líder para muchos de los apaches sobrevivientes. Durante sus famosos escapes desde San Carlos, en la década de 1880, visitó México muchas veces. Los apaches eran vistos como una amenaza suficiente para que el gobierno mexicano aportara varios miles de tropas para ayudar a los estadounidenses a intentar capturar a Jerónimo. Con el paso del tiempo, Jerónimo, como la mayoría de los apaches, se rindió ante los estadounidenses. Fue trasladado hacia el este, pero eventualmente terminó en Fort Sill, Oklahoma. Allí, como anciano, contribuyó a su autobiografía en la que una parte sobresale y realmente refleja sus pensamientos sobre México. He matado a muchos mexicanos, no sé cuántos, porque a menudo no los contaba. Algunos no valían la pena contarlos. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero aún no siento amor por los mexicanos. Para mí, siempre fueron traicioneros y maliciosos. Ahora soy viejo, y nunca volveré al sendero de la guerra. Pero si fuera joven y siguiera el sendero de la guerra, me llevaría hacia el viejo México. La riña sangrienta entre mexicanos y apaches fue brutal. Los mexicanos intensificaron sus acciones, esperando someter a los apaches, pero no eran el pueblo adecuado para eso, y cada ofensa llevó a una violencia mayor hasta que todo lo que ambas partes conocían era el odio. Si te ha gustado la historia de Jerónimo y la brutal guerra contra México, háznoslo saber con un pulgar arriba y suscribiéndote a nuestro canal. Agradecemos mucho que hayas llegado hasta aquí. Te invitamos a que continúes explorando nuestro contenido en tu canal, Legión de Imperios.